Bueno, genial. Vamos a dar inicio, le damos la bienvenida. Estas son las jornadas de Relaciones del Trabajo, Docencia, Investigación y Extensión que se organizan en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales. Este eje es el de Género y Diversidad Sexual, es la mesa 45, que la titulamos Acceso al empleo de las personas travesti y trans, el cupo laboral en el sector público y los desafíos en el sector privado. Veo que contamos con la presencia de Mariano Basticciotti, que es el director de la carrera de Relaciones del Trabajo. No sé, Mariano, si vos querés dar la bienvenida. Así por supuesto, no, la verdad que antes que nada agradecerles a todas y todes y todos que estén en este panel y en esta mesa, justamente porque creo que una de las políticas principales que está llevando adelante no solamente la facultad, sino también, o sea, la sociedad en general, y que necesitan que sean cada vez más puestas en común, o sea, y que cada uno y cada una de nosotros podamos ir accediendo a información, es totalmente un objetivo que también para nosotros como carrera me parece que tenemos que buscar, sobre todo porque justamente dentro de la formación que tenemos nosotros y la mayoría de los egresados que tienen inserción laboral, generalmente lo hacen en las organizaciones y trabajando justamente para las personas. Y creo que la formación inicial, o sea, y el entendimiento, y justamente también, por otro lado, la forma de cambiar la sociedad empieza por cada una de nosotros. Así que para mí es un orgullo, primero, o sea, tener esta mesa, participar, porque la verdad que el tema también, o sea, es algo que yo había charlado con Pamela en un momento que incluso me parecía que deberíamos empezar también a trabajarlo desde la carrera, y justamente, bueno, por otro lado, tener la oportunidad de escucharlos a ustedes. Así que gracias por todo, no quiero sacar más tiempo, y para nosotros es un honor estar con ustedes. Buenísimo, gracias Mariano. Bueno, yo me presento, soy Ludmila Fredes, docente de la materia de Trabajo, Género y Economía del Cuidado, de la carrera de Relaciones de Trabajo. Y junto a la carrera, la Comisión de Género, que también depende de Relaciones del Trabajo, venimos desarrollando actividades con la intención de fortalecer la perspectiva de género y la diversidad sexual en nuestra disciplina, como bien contaba Mariano, así que este panel que propusimos va en sintonía un poco con lo que venimos trabajando durante este tiempo. En función de eso, nos parecía importante poder generar un lugar donde podamos reflexionar sobre cómo vivimos en nuestra sociedad, donde es fuertemente desigual y en donde esa desigualdad de género es una problemática que atraviesa en toda la estructura social y cultural y que se expresa a través de las violencias, de las discriminaciones, de la exclusión, principalmente hacia las mujeres y la diversidad sexual, porque entendemos que es una relación de poder y que existe subordinación, existe opresión, y en ese sentido, cuando indagamos sobre lo que sucede hacia dentro de las diversidades sexuales, entendidas dentro del colectivo del LGTBIQ+, vemos principalmente que el colectivo travesti trans es quien poseen altos grados, índices de vulnerabilidad de derechos, no solo vinculado a el acceso al trabajo, sino también a la educación, a la salud, a la vivienda, y que eso tiene un impacto muy fuerte en las perspectivas de vida, en las expectativas y en sus destinos, ¿no? Y en función de ello nos propusimos con este espacio poder reflexionar sobre esta problemática, visibilizar la reciente política pública de cupo laboral trans en el sector público específicamente, que salió hace poco tiempo, y entendiendo esta política como una política en pos de la igualdad, que no solo, digamos, busca el acceso al derecho de trabajar, sino también a constituir un estado donde los lugares puedan ser ocupados por todos, ¿no? Así que en ese sentido, nada, agradecer a los participantes y expositores que van a
a disertar hoy. Vamos a contar con la presencia de Sasa Testa, Laura Canigia, Darío Arias, Carolina Espataro, y vamos a iniciar primero con Sasa Testa, que expondrá sobre la vulnerabilidad de acceso a derechos de las personas trans, desafíos para la implementación del cupo laboral trans en el sector público. Sasa es becaria doctoral de CONICET, del doctorado en Ciencias Sociales de las Facultades Sociales de la UBA, magíster en Estudios y Políticas de Género en UNTREF y activista trans no binaria. Le damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. En primer lugar, un agradecimiento a la carrera de Relaciones del Trabajo, en especial a Ludmila por la convocatoria. Y en segundo lugar, antes de comenzar a hablar, quisiera disculparme por adelantado, avisar que yo voy a hablar y me voy a tener que desconectar porque me surgió un imprevisto familiar que, bueno, requiere de mi presencia y lamento mucho no poder quedarme para el debate posterior. Pero bueno, al menos me quedo con la alegría de haber podido participar y de haber podido acercar algunas inquietudes que tienen que ver justamente con lo que Ludmila comentaba de la vulnerabilidad de las personas de nuestro colectivo trans, travesti, y yo le agrego no binarie, estando personas no binarias, que no nos identificamos con la cisnormatividad también, atravesamos periodos de transición, bueno, justamente pasamos al momento de plantearnos una situación laboral, ¿no? Este aquí que, como dijo Ludmila, muy recientemente el Poder Ejecutivo sacó un decreto, que es el 721 de 2020, de cupo laboral trans travesti, ¿no? Y acá nuevamente yo quiero agregar el sintagma no binarie, porque aún cuando las identidades existamos, ¿no? Es una cuestión de políticas lingüísticas, para mi gusto, nombrar aquello que existe para demostrar que existe, aunque exista. y en este sentido, bueno, decir que no solamente creo que eso fue un logro, por supuesto, fue un logro, sino también recordar que esto viene a colación de muchas luchas y que, bueno, sobre este punto a mí hay algunas cuestiones que me interesa remarcar especialmente, que son las siguientes. En primer lugar, que este cupo establece un mínimo del 1% de la dotación total de empleados, empleadas y empleades trans, travestis y no binarias en dependencias del Estado. Y que también es muy interesante que, bueno, plantea un contexto muy favorable para la terminalidad de los estudios de nivel primario y secundario. Ahora bien, a mí acá se me abre un interrogante, que es, ¿qué pasa con las instituciones universitarias, ¿no? Las instituciones de educación llamada superior? Porque, o sea, lo que a mí me genera, ¿no?, como ciertas preguntas y ciertos interrogantes es el hecho de que llegar a obtener el título secundario sea el techo y no el piso, ¿no? Y sobre este punto también hay otro tema que bueno, en cuanto a que ustedes son de la carrera de Relaciones del Trabajo, me voy a permitir extendérselos. Lamentablemente no me voy a poder quedar para debatir, pero bueno, me gustaría en el futuro conocer las respuestas o cuáles son cómo lo vienen pensando el tema, que es el siguiente. Este cupo que establece el decreto del 1% para las dependencias de carácter público, quisiera saber, en primer lugar, qué pasa con las universidades, si la Universidad de Buenos Aires está pensando en un cupo trans
para cargos docentes, no docentes, si hay pensado un cupo trans para claustros, porque son interrogantes que me vienen a colación de lo siguiente, cuando uno piensa en el origen, ¿no? Cómo surgen las universidades y en qué contextos, o por lo menos en nuestro país, en qué contextos surgen, para quiénes surgen, ¿no? Y con qué intencionalidad, sería muy interesante pensar también en que las universidades en el contexto coyuntural actual sean instituciones que acompañen este cupo laboral y que ofrezcan un cupo laboral trans, travesti, no binarias para nuestro colectivo. Sí sé de algunas universidades, creo la Universidad de Rosario está implementando un cupo trans. Traer esta misma inquietud a una carrera como la de Relaciones del Trabajo y a una universidad como la Universidad de Buenos Aires, junto con esta inquietud, del mismo modo que se está planteando el cupo trans y la terminalidad de la formación de los primeros tramos de la trayectoria pedagógica de las personas trans, travestis y no binarias, que la universidad tenga políticas de inclusión en las carreras y también dentro del cupo laboral, ¿no? Y por otro lado, estas cuestiones también me llevan a pensar en cómo se ha construido, ¿no? La sociedad sobre la base de un paradigma binario. Lamentablemente, y como me tengo que retirar dentro de bastante poco, no voy a poder desarrollarlo con la profundidad quizás que el tema mereciese o con la que yo quisiera, pero sí, sí pienso, por ejemplo, en cómo la constitución de un paradigma binario estuvo fuertemente relacionada con sí, con la constitución también de un mercado de trabajo, ¿no? Este aquí que hace poquito estuve investigando porque tuve que escribir un texto eh, para un evento que tenía que ver con la Escuela Sindical de Géneros y tal. Y claro, ahí supe que las primeras organizaciones obreras, que son del siglo XIX, digamos, surgen justamente en el mismo siglo en el que surge el paradigma del derecho positivo, en el que surge también el lexema homosexual, ¿no? Como esa contrapartida del lexema heterosexual que ha sabido dividir, ¿no? A la sociedad en normal, entre comillas, y patológica, por un lado. Por otro lado, es la misma división binaria que ha generado, ¿no? Una separación entre las clases que detentan el poder y las clases que lo disputan, ¿no? Y en este sentido también pensar en cómo las universidades se han planteado, para mi gusto al menos, ¿no? Y siempre pienso y pido que me ayuden a pensar en este sentido, se han fundado también bajo un paradigma, en principio, patriarcal, ¿no? Y luego binario y amparado bajo la cis heteronorma, ¿no? Por lo tanto, pienso y les invito y bueno, pienso y les invito a pensar esto, ¿no? También, cómo sobre la base de un paradigma binario se han fundado también diferencias y un sistema de centro de poder y periferia, ¿no? De todas las disidencias que históricamente hemos estado disputando el lugar. Pienso también en cómo sobre este paradigma binario se crea o surge la teoría de las dos esferas, ¿no? La que divide el espacio público como aquel espacio pasible de ser ocupado por el cuerpo de un varón cis,
¿no? Versus el espacio privado, que es el espacio relegado a los cuerpos, en principio cis femeninos, ¿no? Pero yo creo que que ese espacio también puede ampliarse como un espacio que ha colocado en una situación de invisibilidad durante mucho tiempo a personas trans, travestis y no binarias, y por lo tanto es un espacio también que merece ser pensado, que merece ser cuestionado y que, digamos, pensar en un cupo laboral trans, travesti, no binario es también, me parece a mí, a mi gusto, poner en tensión esas dos esferas, ¿no? Que también han sabido dividir al mundo entre aquellos que pueden y aquellos que eh, tienen que quedarse relegados a una tarea de cuidado, ¿no? Que afortunadamente también en este momento estamos eh, cuestionando como un tema referido a un trabajo, ¿no? Cómo las tareas de cuidado han representado una dedicación temporal pasible de ser equiparado con cualquier tipo de trabajo remunerado y que hoy se está poniendo también sobre el tapete, ¿no? Eh, en ese sentido, y ya para no dilatar más, lamentablemente no me puedo quedar, me tengo que retirar, estoy bastante también preocupado por este tema, por la situación en la que me tengo que retirar, pero no quería dejar de participar y traerles estas inquietudes, ¿no? En primer lugar, y a modo de síntesis, que, bueno, pensar como política universitaria una política que contemple el cupo laboral trans, travesti o no binario en cargos docentes, no docentes, en claustros y en todo sector que implique un involucramiento con el quehacer de la vida académica de manera rentada, por un lado, y por otro lado, eh, el llamado que hago siempre a que pensemos las universidades como instituciones humanas, fundamentalmente humanas, y que se erijan como instituciones realmente inclusivas, ¿no? Pensarlas por fuera del paradigma binario y pensar también que, como en todas las instituciones, hay pujas y relaciones de poder que se tensan y se disputan, y también hay violencias, ¿no? Como ocurren en todas las instituciones, de géneros, en plural, como me gusta llamarlo a mí. Y en este sentido, pensar academias inclusivas para mí también implica pensar en academias libres de violencias o que tiendan a ser espacios donde esas violencias sean puestas en cuestionamiento, sean reflexionadas y que acompañen con políticas que permitan que las personas trans, travestis y no binarias podamos acceder a un trabajo que al mismo tiempo nos ayude a solventar el tránsito por la vida académica para que cada vez la brecha que existe entre personas cis que ingresan a la academia y personas trans que ingresamos a la academia sea cada vez menor, y esos espacios también puedan ser habitados por todos, todas y todes. Bueno, dicho esto, y pido mil disculpas por no poder quedarme. Lo siento mucho, me da mucha vergüenza, de hecho, tener que retirarme. Les pido muchas disculpas. Y vuelvo a agradecer a la carrera de Relaciones del Trabajo, a la Facultad de Ciencias Sociales, en especial a Ludmila, que estuvo ahí gestionando esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes y bueno, espero, si esto va a estar grabado, si va a haber un link, me gustaría después conectarme a ver
cómo se sucedieron las ponencias, los trabajos, las disertaciones, los debates, los diálogos. Es un tema que me interesa mucho y también ocupa uno de los centros de mis preocupaciones actuales. Muchas gracias y nos estamos viendo prontito. Chau, chau. Chao. Gracias, Asa, por la exposición. La verdad que es muy importante para nosotros también tenerte acá y seguramente vamos a tener instancias para seguir debatiendo y actividades que desarrollemos en conjunto, así que nada, agradecerte. Vamos a seguir con las exposiciones. Le damos la palabra a Laura Canigia, que expondrá la experiencia del programa que se encuentra a su cargo. Ella es coordinadora del programa de empleo, formación y desarrollo de las personas trans y travestis de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Laura, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, gracias a la carrera, como decía Sasa recién, y a Ludmila en particular por la invitación. Es sumamente interesante en este proceso que, como decía Ludmila al principio, no es nuevo, en algún punto es nuevo para todos y todes, aunque las trayectorias de vida y de lucha por estas acciones positivas son tan viejas y tan históricas, digamos, como realidad son nuevas. El decreto del que hablaba Sasa tan minuciosamente es recién desde el 3 de septiembre, tiene 60 y pico de días, y bueno, nosotros en la Cámara de Diputados sacamos unos días antes, el 26 de agosto, un programa de empleo, formación y desarrollo que está constituido, en realidad estuvo constituido durante todo el año, lo trabajamos desde enero, durante el verano, de enero a febrero, y después, bueno, quedó sin hacerse realidad, digamos, sin ser una resolución presidencial por claramente la situación de pandemia y que, ¿no?, el mundo cambió para todos, todas y todos en un segundo, ¿no? Estábamos al principio de marzo pensando que el otro día debatíamos aborto y ahora estamos diciéndole a Alberto que tiene un retraso. Así que todas las situaciones se fueron dilatando, a nosotros nos pasó con el programa. Es un programa que, como les decía, lo construimos a partir de una serie de reuniones durante 2 meses con distintas referentes de distintos espacios, de ATA, diputadas, compañeras que tienen una trayectoria fuerte dentro de lo que es específicamente la problemática de las compañeras trans, travestis, no binarias, y con una mirada muy fuerte desde lo externo, desde lo que pasa en las calles, y desde lo interno de lo que pasa ya hace muchos años en el Congreso, con el debate de la ley integral y con el debate de la ley de reparación y con el debate de la ley de cupo, ¿no? Que digamos, hay distintos procesos de discusión dentro del Parlamento. Una tiene que ver con el cupo específicamente, que es lo que terminó saliendo por decreto y que probablemente también salga por ley porque ya tiene un dictamen de comisión. Y después está una discusión que tiene que ver más con la ley integral, que es compensarlo más como un proyecto que atienda a todos los aspectos de la vida y no solo el aspecto laboral. Y después la de reparación, que tiene que ver más, ¿no?, con las compañeras que ya llamamos sobrevivientes, ¿no? Pensamos en esa expectativa de vida que de 35 años, quienes superan ya esa expectativa de vida se las considera sobrevivientes porque no es común en determinada generación poder superar esa barrera etaria por, obviamente, los niveles de exclusión de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hablamos de exclusión educativa, exclusión laboral, exclusión social, exclusión desde la etapa más primaria de la vida, desde los hogares. Entonces, bueno, también el punto, ¿no?, es poder avanzar hacia una ley de reparación, entendiendo que hay compañeras y compañeros que no solamente no van a poder tener años de aporte, sino que por sus trayectorias de vida y sus violencias, las violencias padecidas, no tienen capacidad de poder trabajar, digamos, ¿no? O pueden tener que tener la elección de poder no trabajar en la situación de vida en la que están actualmente. Así que bueno, nosotros lo que hicimos fue crear un programa de empleo, formación y desarrollo que no es cupo. Para nosotros era muy importante no concebir una resolución desde el cupo, primero por 2 cuestiones. La principal es una concepción política que tiene que ver un poco con lo que decía recién Sasa,
Nosotros entendemos que las discriminaciones positivas, digamos, estas acciones temporales que hacen que durante un tiempo tengamos una acción para poder llegar a un lugar, a veces hay un momento en el que se terminan estando en contra, ¿no? Está pasando ahora con paridad a través de un artículo que a veces un reemplazo que podría ser un ingreso de una mujer en la que avancemos en la paridad de género, bueno, termina por un artículo siendo un ingreso de un varón. Entonces, para nosotros es importante poder tener un programa de empleo que sea una cuestión permanente, que no nos implique que cuando lleguemos a la cantidad necesaria, que es el 1%, bueno, se haya cumplido y que eso termine formando en algún momento un techo. Sabíamos que de alguna manera iba a haber una ley, o iba a haber un decreto, o iba a haber alguien que diga cuál era ese número, entonces nosotros la verdad que no teníamos necesidad de hacer una resolución de cupo. Y por otro lado, creemos que también era muy difícil, al no estando esa ley, determinar cuál era el cupo, ¿no? Digo, desde qué lugar decimos que es el 1% lo que corresponde, ¿no? Desde qué lugar a las personas heterosis nos dicen cuánto de composición tenemos que ser nosotros en los espacios de trabajo. Entonces, se armó un programa de empleo, formación y desarrollo que tiene como base el acceso de las personas trans, travestis y no binarias al trabajo dentro de la Cámara de Diputados de la Nación específicamente, y que tiene como política primaria, por cómo está concebida esa resolución, el acceso de las personas más vulnerables, porque esa resolución lo que habla y lo que describe es que el Estado es el responsable del travesticidio social. El Estado es responsable de la situación de exclusión constante, permanente y la violencia que genera en esas trayectorias de vida de personas que el 90% nunca en su vida pudieron acceder a un trabajo registrable. Entonces, desde esa concepción en la cual estamos diciendo que como Estado somos responsables de ese travesticidio social, es que la Cámara toma como primer eje la vulnerabilidad social y el poder hacer el acceso al trabajo específicamente a esas personas. También, como decía Sasa, es una complejidad y es un tema para pensar y para poder accionar. El tema de también los compañeros y los compañeros que tienen otras trabas, ¿no? Que tienen quizás ya títulos universitarios o tienen otras especificidades y otras trayectorias de vida, pero que también fueron discriminados. Quizás no tienen una vulnerabilidad social que implica el travesticidio social, pero sí tienen trayectorias de vida de discriminación y de vulneración que también tienen que ser reconocidas. Entonces, bueno, la Cámara en particular lo que tiene es que es un lugar donde no todos los organismos tienen la cantidad de diversidad de tareas en las que se puede llegar a trabajar una persona. Digo, la Cámara tiene carpintería, tiene un canal de televisión, tiene arquitectura, digamos, todos los oficios que a ustedes se les puedan ocurrir en la cabeza, desde un relojero, un carpintera, un maquillador o una presentadora de televisión. Digo, el mundo es muy amplio para poder pensar en un puesto laboral. Entonces, desde ese lugar tenemos una fortaleza que es la transversalización de la política pública, ¿no? Siempre que hablamos de políticas de género y de diversidad sexual es muy importante pensar en que esas políticas sean transversales. A nosotros no nos sirve que las personas ingresen solo a las áreas de género o ingresen a el canal de televisión a hacer tareas de peluquería. Está bueno que esté porque la verdad es que hay un montón de compañeras que saben hacer esas tareas, pero también necesitamos que haya compañeras en las áreas de automotores, en las áreas, ¿no? Las tareas más de legales. Entonces, desde ese lugar tenemos una fortaleza que es como una diversidad en la cual nos permite pensar en un montón de roles, pero también, digo, es una obsesión permanente esta cuestión de poder atender continuamente la vulnerabilidad y el acceso al empleo, y también poder pensar esas instancias de interrelación y de derrumbe de barreras de quienes quizás han podido acceder a otras formaciones, pero todavía no han podido acceder al trabajo por discriminación.
En ese sentido, también como marcaba Sasa el tema del secundario, la resolución nuestra avanza un poquito más en términos de la oferta, digamos, no solamente dice que las personas no necesitan tener un secundario y que ve con buenos ojos, digamos, que las personas terminen secundario, sino que el programa lo que hace es empezar a implementar convenios con distintas universidades y con distintas instituciones educativas para la finalidad del secundario, pero también para la finalidad de terciarios y de universitarios, en caso siempre obviamente que haya un deseo de la persona. Y hay una escalafón dentro de la resolución donde si la persona termina una escolaridad nueva, avanza, digamos, en ese escalafón, que está puesto en función de poder incentivar a las personas a poder generar un desarrollo educativo. No, digamos, no hay una traba en términos de que si vos no tenés determinada terminación estudiantil no puedes ingresar, sino que hay un incentivo porque las personas busquen la terminación de secundario y busquen la terminación de estudios superiores. Otra de las cuestiones principales, creo yo, es que a diferencia, digamos, de otros organismos, es que haya específicamente un área que dirija esa política pública. Yo siempre me pregunto, nosotros empezamos a hacer ahora un trabajo que esperamos poder tenerlo para fin de año de monitoreo de qué pasa en cada una de las legislaturas provinciales con esta política pública, ¿no? ¿Qué están pudiendo hacer? ¿Cómo están pudiendo aplicar esta política pública en todo el territorio argentino? Porque yo siempre me pregunto, digo, tenemos un decreto presidencial, pero ¿quién lo aplica en cada ámbito? ¿No? Lo que preguntaba recién Sasa. En la universidad se está pensando, a ver, de algún punto es como Ley Micaela, digo, que después hubo que pensar proyectos específicos para las universidades, proyectos específicos para, que no sería necesario, porque digamos, si estamos todos dentro de lo estatal, lo público, uno con ese decreto podría empezar a implementarlo, pero las cosas no suceden así, digo. Si no hay un área, si no hay un eje, si no hay una dirección que lleve adelante esta política, la política no se lleva adelante, la política termina siendo un decreto que es necesario, que es imprescindible, pero que no alcanza si cada uno de los organismos no tiene una dirección, un área que lleve adelante la política. Nosotros, por ejemplo, yo tengo a cargo el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, que no tiene solo el programa de empleo trans y travesti, también tiene todas las políticas de género, digamos, tenemos Ley Micaela, por ejemplo, pero es muy dificultoso cuando vos hablas con otros organismos donde no tienen un departamento de géneros y diversidad sexual, o no tienen una dirección de igualdad, o no tienen un área que específicamente se ocupen de esas políticas, no pueden coordinar la implementación de la política. Me pasó hace poco hablar con las personas de agricultura que estaban transitando el formador de Ley Micaela y que eran personas de distintas áreas dentro de un ministerio y que no encontraban la manera de cómo organizarse para poner a funcionar eso. Entonces me parece que uno de los grandes desafíos que están empezando a suceder a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres y de la creación de distintos ámbitos en distintos ministerios donde se busca la implementación de estas políticas, es que las áreas de género se ocupen de esta política pública. Áreas de género o áreas de diversidad sexual, o a veces no, es una misma área la que se ocupa de las dos cosas. Porque a veces vos consultás y a veces existe el área, pero no tienen el cupo laboral travesti trans como política pública. Entonces, me parece que ese es uno de los ejes principales, ¿no? Si no tenemos un órgano dentro de cada organismo, un área que se ocupe de esa política pública nunca va a suceder. Primero porque hay resistencias, o sea, ya es difícil, obviamente, poder empezar a torcer estas situaciones. Pero es imposible si no hay quien la aplique metodológicamente todo el tiempo. Y es imposible para mí
si no hay un programa de empleo, digamos, si es solamente cupo y es solamente que entre gente sin una mirada integral de cómo entra esa gente, de en qué manera, con qué condiciones, no es posible una integración. Yo no puedo hacer ingresos si no tienen una paradigma de para qué estoy haciendo esos ingresos y en qué condiciones estoy haciendo esos ingresos, ¿no? Si yo no les puedo garantizar la condición laboral de estabilidad, de obra social, de aportes jubilatorios, digo, no estoy haciendo reparatoria en función del espíritu que pretende esa política pública. Entonces creo que otra de las cuestiones fundamentales es esa, digamos, poder entender que es una población a la cual la sociedad no solamente no miró durante toda su vida, sino que además excluyó y violentó. Entonces, si ahora la empieza a mirar, tiene que mirarla de alguna forma, como decía Sasa también, mirarla con otros ojos. No se puede mirar la vida con los ojos que miraba el Estado hasta ahora. El Estado es un Estado binario que desde los baños hasta los formularios, hasta los legajos, hasta las personas que te van a atender, necesitan entrar dentro de esa mirada. Les voy a contar algo una anécdota, por decirlo de alguna manera. Nosotros ahora en los procesos estamos iniciando, digamos, son 68 días, 69 días de la creación del programa. Recién esta semana, hace 2 días, el miércoles, tuvimos el primer ingreso, que es una reparación histórica porque es Luz Aimé, que estuvo presa por el hecho de ser travesti, porque ella no había cometido ningún ilícito y se la acusó de un intento de asesinato que no cometió. Bueno, es el primer ingreso de la Cámara en términos de también entender una reparación histórica que no generó la Cámara, pero sí la generó el Estado a través de la justicia que no es justa. Y cuando nosotros hacemos las entrevistas, ¿no? El proceso de entrevista para seleccionar las personas en función de ese puesto, nos pasa mucho, la gran mayoría de las personas que nunca han ido a una entrevista laboral, que por primera vez van a una entrevista laboral y tiene una cierta carga de emoción y de emotividad muy grande, muy fuerte. Pero lo que yo les iba a contar como anécdota es que nos pasa mucho que las personas de seguridad y las personas que tienen que llenar el memo para habilitar a quienes van a ingresar, les cuesta un montón entender cómo nombrarlas, ¿no? Digo, y les hablo de algo como muy sencillo, digo, una persona que en vez de llamarse María José se llame Majo, no los puede concebir. Alguien que vos le decís, bueno, se llama Luis, no, bueno, Luis no, Luis, Ludmila, digamos. Entonces, desde eso tan chiquitito que es como nombrar a una persona, vos le estás diciendo una forma de nombrar que no está dentro de su mundo celeste ni su mundo rosa, digo, eso trasladado a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo siempre digo que para mí esto es cambiarle el mundo a las personas que ingresan al trabajo por primera vez en su vida, pero también es cambiar el mundo del trabajo de todas las personas que trabajan en ese lugar. No solamente estamos cambiando la vida de esa persona, que ese es el paradigma fundamental, pero la cambiamos siempre y cuando entendamos esas trayectorias de vida y las acompañemos. No podemos hacer un ingreso y nada más, tiene que ser un ingreso acompañado con un equipo interdisciplinario, con trabajadores sociales, ya que estamos dentro de la carrera de trabajo social, con psicólogos o psicólogas, con terapistas ocupacionales, con personas que no solamente tengan esas profesiones y esas características, sino que además tengan trayectorias de vida, de militancia, de sensibilidad en términos de perspectiva de género y de diversidad sexual. Eso no puede estar escindido. No hay manera de hacer una política pública de estas características, de una concepción de recursos humanos, como si fuera cualquier otra política pública, porque nos hicieron entender una política pública a la medida de una población que no es esta, porque estaba excluida. Esta era una población inexistente. Entonces tenemos que repensar todos nuestros mecanismos. Y en ese sentido me parece, de nuevo, como vuelvo a insistir, fundamental que el decreto es
sumamente necesario, sumamente celebrable, es una herramienta fundamental para poder pelear por el derecho laboral de la población con la expectativa de vida más baja y la tasa de exclusión laboral más alta, pero que si no tenemos dentro de cada organismo y de cada institución pública un programa de empleo que se ocupe de todas los aspectos de la vida de esas trabajadoras y de esos trabajadores, es inaplicable. Es inaplicable. Y cuando digo todos los aspectos de la vida, digo también que no solamente es las trayectorias de vida en términos de jubilación, que son complejas también pensando en que tenemos que incluir compañeras también de mayores de edad, tenemos que cumplir con las trayectorias de los jóvenes y los jóvenes que empiezan a tener una inserción distinta a estas compañeras que son sobrevivientes, pero también tenemos que cubrir las expectativas de las compañeras más grandes. Pero también tenemos que pensar la salud, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos de servicios de salud que no están educados para estos cuerpos. Tenemos servicios de salud que las universidades, con profesionales que las universidades los educó con cuerpos normados desde lo binario. Entonces, que van a sufrir violencias continuamente si no podemos también empezar a pensar esos procesos de salud. Nosotros en la Cámara tenemos una obra social propia, igual tenemos prestaciones ajenas, entonces en algún punto hay una cuestión quizás más fácil de poder trabajar con esos médicos, esas médicas que están en la cercanía de los trabajadores y las trabajadoras. Igual hay muchas resistencias, uno se encuentra con muchas resistencias, pero tenemos que pensar la integralidad de la política pública, no es solamente darle el trabajo, es pensar en trayectorias de vida que fueron excluidas siempre y que hay que pensar integralmente en esa trayectoria de vida. Y es el trabajo, es la salud, es la formación, y me permito también pensar como hizo eso, sí me parece una de las políticas públicas más valerosas del año y que no ha tenido tanta repercusión, que es el convenio que hizo la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires con el Banco Provincia, para que los ingresantes y les ingresantes del gobierno provincial dentro del cupo trans puedan tener, pues ellos tienen una ley provincial ya hace unos años, que se reglamentó hace muy poco, pero que tiene muchos años, puedan tener un seguro de caución que los habilite a poder acceder a alquileres, a garantías de alquileres, que también la vivienda es un tema de una inmensa problemática. Entonces, si nosotros proponemos un cupo o una oferta laboral en el que no le estamos garantizando la estabilidad en el empleo, no les estamos garantizando el espíritu que vendría a proponer la ley. Porque si nosotros estamos proponiéndoles o le estamos dando a través del cupo un contrato de trabajo precario, como existen muchísimo en el Estado, la gran mayoría, esa compañera, ese compañero trabajador, ese compañero no va a poder acceder, digo, saquemos de que no se puede hacer un convenio con un banco, ¿no? Pero no va a poder acceder a un alquiler si no tiene un salario registrado. Entonces, me parece que bueno, nada, también disculparme como Sasa que yo tengo un compromiso a las 6, igual me quedo un ratito más, agradecerles profundamente esta invitación y, como le decía Luzmila, pensar todas las articulaciones posibles que podemos hacer como instituciones hacia adelante, pero sobre todo quería dejarles como esas mayores inquietudes que tengo yo siempre, que son poder proponer algo que supere el cupo siempre, poder pensar en programas de empleo atendiendo al cupo, cumpliendo el cupo, pero que una vez que lo cumplamos podamos seguir avanzando en la inclusión de las personas trans, travestis, no binarias, y que además de ese programa tengan que siempre tener una mirada integral dentro de un área, de una dirección, de un departamento, de una subsecretaría, como le quieran llamar, pero que haya un área que se ocupe de eso, porque si no, no se ocupa nadie. Muchas gracias. Gracias, Laura. Súper clara la exposición. Y a mí me generaba este desafío también que tenemos de, no solo en el sector público,
sino también cómo empezamos a trabajar este tema en el sector privado, ¿no? Sobre todo, digo, pensando que venimos nosotros desde la carrera de Relaciones del Trabajo, profesionales que en su mayoría tienen una inserción principalmente en el sector privado, en las áreas de recursos humanos, y que desde ese espacio podemos construir dispositivos en las organizaciones que permitan sensibilizar sobre el tema vinculado a género, a diversidad sexual, a generar, digamos, herramientas que permitan no solo reconocer los obstáculos propios de la cultura organizacional que existen, sino que también permitan generar esos puentes para el ingreso, la permanencia, las trayectorias, las inducciones, una serie de cuestiones que quizás también es momento de empezar a interpelar hacia el sector privado, porque como sabemos, siempre quizás se inicia desde el sector público a través de una decisión política del Estado, pero que eso también termina sucediendo en el resto de los sectores de la sociedad. Un poco pasó eso con Ley Micaela, ¿no? O sea, surge desde el Estado, pero después vemos que se empieza a replicar en sindicatos, que organizaciones del trabajo comienzan a demandar también capacitaciones específicas para sensibilizar sobre la temática, así que me parece que es un desafío importante que podemos observar también desde nuestra disciplina. Sí, y déjame agregarte algo con eso, que es algo que yo lo vengo hablando mucho con compañeras de otros organismos, porque a mí me pasa mucho, lo digo acá en confianza, nos pasa mucho que el programa de empleo que nosotros generamos es hermoso para las posibilidades de empleo de las compañeras y compañeros. Digo, tiene un piso salarial mucho más alto de lo que yo sé que muchos otros organismos le pueden llegar a querer dar a las compañeras y compañeros. Tiene una estabilidad de empleo que no tienen otros organismos porque entran con planta transitoria y al año, a través de un informe de un equipo interdisciplinario, son planta permanente, que es algo que no pasa en el Estado en general y que acá pasa a través de la concepción de travesticidio social, digamos, de la reparación histórica. Pero, digamos, si nosotros pensamos en términos de cupo, en la Cámara deberían entrar 50 personas, porque hay 5.000 trabajadores y trabajadoras. Entonces, la cantidad de miles y miles y miles y miles y miles de personas que necesitan esos puestos laborales, yo con 50 personas no lo puedo cumplir. Entonces digo, si no lo hace la Cámara, no lo hace el Senado, no lo hace el Ministerio de las Mujeres, la Agricultura, las legislaturas provinciales, si no lo hacen todos los organismos habidos y por haber, y además las hacen los privados, no hay manera de cumplir, digamos, el cupo. Digo, con los pocos organismos que se ocupan de verdad de hacerlo, no hay manera de poner, digo, las expectativas de vida de yo puedo hacer ingresar 50 y en 60 días tengo 700 currículums. Y tenemos una población donde todo el tiempo se la excluyó y se le dijo que no. Entonces también es muy difícil ese proceso de entrevistas. Es necesario, pero también es muy delicado porque decirle que no también es muy delicado a algunas compañeras y compañeros. Entonces, la necesidad de que se abran también políticas públicas más activas en muchos lugares tiene que ver con que los pocos lugares que se abran no son suficientes para la necesidad, no la necesidad de un lugar necesario, de un lugar necesario, de qué es lo que nosotros como sociedad le debemos a esta comunidad que no miramos, está mal llamado comunidad, pero digo, que no miramos desde los orígenes de la historia. Eso sobre todas las cuestiones, digo, además de qué es lo que debe ser, ¿no? En términos prácticos, no hay manera de lograrlo si no se comprometen todos los organismos y todas las instancias privadas. No hay manera. Bien, bueno, muchas gracias Laura por la participación. Vamos a seguir entonces con los expositores. A continuación va a exponer Darío Arias, es co-secretario regional de ILGALAC, es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe de ILGA. Es la organización internacional con mayor impacto mundial. ILGA tiene incidencia política en la Organización de las Naciones Unidas y trabaja con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos integrado por la OEA y otros organismos internacionales. Darío es militante político y social, defensor de derechos humanos y coordinador de Conurbanes por la Diversidad, organización co-impulsora de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en la provincia de Buenos Aires.
así que le vamos a pasar la palabra para que pueda exponer. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores y a Ludmila en particular por la invitación y el compromiso para hacer una mesa que trate este importante tema. Hoy y este contexto es muy especial porque estamos en el marco de los festejos del orgullo LGBTI+ en Argentina, que a diferencia del resto de los países que lo festejan en junio, en el caso de Argentina lo hacemos en noviembre y en este caso, en el contexto de pandemia, lo estamos haciendo a través de una movilización virtual en Plaza de Mayo, hoy a partir de las 20, así que después al final les dejo la invitación para que todos, todas y todos puedan sumarse y acompañarnos con los reclamos que todavía tiene nuestra comunidad para defender lo que conquistamos y para ir por lo que falta. En relación con el tema de hoy, bueno, si bien yo estoy acá representando a una organización por un lado internacional y por otro lado una organización de base, voy a mezclar un poquito los temas y me voy a enfocar mucho más en la cuestión nacional o local, dado el poco tiempo que tenemos y para hacerlo más interesante. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que contextualizar que hablar de estas agendas en el caso argentino es muy importante y muy solitario en la región y en el mundo, porque si miramos alrededor en la región, lo que vamos a observar, y también a nivel internacional o global, lo que vamos a observar es que las agendas políticas y sociales del movimiento LGBTI+, en la enorme mayoría todavía está en una etapa anterior que tiene que ver con exigirle al Estado no tanto derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, sino más bien otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a ser, con el derecho a transitar libremente la vía pública con nuestros cuerpos, identidades, tal como son, con la descriminalización de nuestras identidades. Hoy todavía en el mundo existen 70 países que criminalizan a las personas por su orientación sexual, sus identidades y expresiones de género, de los cuales unos 5 tienen pena de muerte en sus códigos penales o en sus leyes nacionales vinculados a estas temáticas. Y si miramos en la región, la penalización o la criminalización no llega a ese extremo, pero sí ciertas retóricas o ciertas corrientes políticas que imperan en esos lugares utilizan normativas de menor peso en ese sentido para provocar situaciones de extrema violencia que muchas veces terminan con crímenes de odio y por prejuicio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de la región todavía exige una agenda que en el caso argentino ya hemos logrado, ¿no? Sabemos que Argentina tiene un piso en términos de avances legales y sociales muy importante, que si bien tuvo un momento de incertidumbre en el periodo 2016-2019, gracias a la lucha y a la resistencia del movimiento LGBTI+ de Argentina, eso no pudo ser tocado ni fuertemente afectado. Y sabemos también que la agenda, tal vez en otros niveles del Estado, como provinciales o municipales, de alguna manera pudo también seguir avanzando. El único país, junto con Argentina, que también tiene fuertes avances sociales y legales respecto a estos temas, es Uruguay, pero tal como sabemos, hace unos meses también Uruguay pasó a la lista de países con gobiernos conservadores, y si bien también allí hay un movimiento político LGBTI+ muy poderoso, muy vigoroso, muy fuerte, bueno, están en una situación de alerta y movilización en relación a lo que pueda pasar con la agenda de derechos para nuestra comunidad. En el caso argentino, decía, tenemos un alto, como creo que todos somos conscientes acá, tenemos un piso muy alto vinculado a los derechos a los que accede nuestra comunidad LGBTI+, y por supuesto eso fue producto, por un lado, de
las luchas sociales de nuestro movimiento LGBTI+, y por el otro también a momentos políticos específicos de nuestra historia, donde hubo una decisión política de acompañar, acoger y llevar a cabo esas agendas o esos derechos que eran reclamados por nuestra comunidad. En relación con lo que estamos conversando acá, que son los derechos o el derecho al trabajo de las personas travestis y trans, bueno, ya Sasa y la persona que me antecedió en la palabra algo comentaron, pero claramente lo que tenemos que tener en cuenta es que en Argentina y en la región hay indicadores sociales alarmantes respecto de esta población. En el caso de Argentina hay algunos estudios que llevamos adelante las propias organizaciones sociales de la comunidad LGBTI+, que las puedo citar o después las pueden buscar si no las conocen, pero que también uno de los componentes analizados tiene que ver con la situación laboral de las personas travestis y trans, como por ejemplo el pionero estudio liderado por Luana Berkins, La gesta del nombre propio, del año 2005, o Cumbia, Copeteo y Lágrimas, del año 2008, o La revolución de las mariposas, que es como un homenaje a los 10 años de la gesta del nombre propio, distintos estudios que dan cuenta de la situación de las personas travestis y trans y que denotan algunos datos alarmantes, ¿no? El primer dato, y ya lo comentaban al pasar anteriormente, es que hay un promedio de edad de fallecimiento de 35 a 40 años. Y el segundo dato vinculado al mundo del trabajo o a la cuestión laboral es que el 98% no tuvo nunca o no tiene un trabajo formal. Y de ese porcentaje, alrededor del 90% se encuentra en situación de prostitución y esa es la actividad por la cual reciben algún ingreso. ¿Sí? Entonces, nosotros en lo que fue la Comisión de Justicia por Diana Zacayán, dimos en llamar esa situación lo que sería un travesticidio o transfemicidio social, que sería una cadena de violencias o exclusiones en los cuales las personas travestis y trans, desde que son niñas o adolescentes, atraviesan un derrotero que muchas veces culmina en la muerte, en muertes evitables o incluso en asesinatos, ¿no? Muchas veces en manos de personas en general y otras de, bueno, fuerzas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un circuito o un círculo de violencia hacia esa comunidad donde la cuestión del trabajo o de la inaccesibilidad al derecho al trabajo es fundamental, ¿no? Y yo acá quiero ser muy claro porque hoy día se habla mucho de las políticas afirmativas hacia esta comunidad o el cupo laboral hoy ya es conversado o tomado por casi todas las instituciones, toda la academia, casi todo el espectro político, y para llegar a eso hubo una lucha muy grande, ¿no? Y yo quiero destacar que la herramienta de pensar una política pública de cupo laboral en el empleo público para personas travestis y trans es, sin exagerar, una herramienta revolucionaria, ¿no? Porque lo que hemos observado y lo que estamos viendo en las distintas experiencias donde se está llevando adelante, no sin obstáculos, no sin dificultades, pero es la única herramienta que resolvió en muchos casos la situación de desocupación de esta comunidad, ¿no? Y en ese sentido les quería contar la experiencia de la aprobación de la ley Diana Zacayán de cupo laboral para personas travestis y trans en la provincia de Buenos Aires, muy brevemente, y cómo inició esta lucha por pensar una política de cupo, ¿no? Una política de cupo que es vapuleada o es criticada no solo por los sectores conservadores o por los sectores antiderechos, sino también por algunos sectores que podríamos pensar aliados o que podrían ser potencialmente aliados, ¿no? Porque mucho se dice de que a veces en aliados o pongámosle aliados, que no estaría bien pensar un cupo, ¿no? Pero algunos no se animan a decir que no estaría bien pensar un cupo porque es discriminatorio en el sentido negativo.
sino que a veces hay argumentaciones de que hay que pensar algo más integral o de que hay que pensar otros componentes de la política porque eso no es suficiente, o qué pasaría si llegamos a tal o cual porcentaje. No, en verdad lo que estamos diciendo con esta herramienta de política pública es que tiene que existir un gesto político por parte del Estado para reparar tanto daño a esta comunidad y que eso debe hacerse a través de un cupo mínimo de ingresos. Y que ese cupo mínimo de ingresos se pensó estratégicamente como el 1%, que para algunos puede ser poco, pero para la cantidad de población de la que estamos hablando es un número más que aceptable. Yo acá quiero destacar y traer un homenaje a la compañera Amancay Diana Zacayán, lideresa travesti trans brutalmente asesinada en octubre del 2015, con quien tuvimos el honor de compartir 10 años de amistad, hermandad, militancia, y con quien nuestras dos organizaciones llevaron adelante la batalla por la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, cuando el tema todavía no estaba en agenda y ni siquiera existía, cuando empezamos a plantear el tema, la ley de matrimonio igualitario ni la ley de identidad de género. Porque lo que decía Diana cuando se presentó el primer proyecto de ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires es que independientemente de que era muy importante la lucha por el matrimonio igualitario, la lucha por el acceso al cambio registral o al reconocimiento de la identidad, si no se accedía al derecho al trabajo como puerta a otros derechos fundamentales, la batalla quedaba ganada, pero muy parcialmente, ¿no? Y en ese sentido, quiero destacar a Diana y quiero destacar a nuestras organizaciones que desde la periferia, porque somos organizaciones del conurbano profundo, del conurbano bonaerense profundo, que desde la periferia, que desde los subsuelos de la matria, hemos gritado y hemos alzado la voz pensando estas herramientas hace muchísimos años, cuando en distintos sectores políticos, incluidos en aquellos con los cuales nos identificamos, no apoyaban estas cuestiones. Y eso hay que decirlo porque creo que ahí, digamos, hay una visión muy a largo plazo y una lucidez de Diana en plantear en el año 2007 que era fundamental el acceso al trabajo de la comunidad trans. No sin decir también que el acceso a la salud, que el acceso a la identidad, por supuesto que eso también, pero su lucha y su planteo, y en ese sentido nuestras organizaciones, la que lideraba ella, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y la nuestra, Conurbanes por la Diversidad, nos unimos fuertemente para pelear fundamentalmente por el derecho al trabajo de la comunidad travesti trans. Y generamos no solamente condiciones políticas, sino también consensos en distintos espacios para poder llegar a construir esa ley. Esa ley se presentó en el año 2010 por primera vez a través de una legisladora del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Karina Nazábal, una legisladora del distrito de Lanús, que actualmente es concejala por el distrito de Lanús, y que, por el Frente de Todos, y que en ese momento también a ella le fue difícil plantear estos temas en el propio bloque del Frente para la Victoria. Y a nosotros nos fue difícil plantearlo con otros movimientos que supuestamente iban a ser aliados, movimiento obrero, movimiento de derechos humanos, no porque no quieran que las personas sean incluidas socialmente, pero porque era algo que daba miedo. Pensar la combinación de cupo, empleo público y travestis y trans en ese momento a muchas personas les generaba urticaria, y eso hay que decirlo. Hoy es políticamente correcto hablar de estos temas, incluso los que potencialmente son aliados no se animan. Pero encontraron otras estrategias, como decir que hay que hacer algo más integral, que hay que hacer otra cosa, que no es suficiente. O sea, tenemos que prestar atención a los discursos de algunos compañeros para poder desentrañar cuál es el mejor camino para lograr estos derechos. Pero volviendo a lo anterior, el proyecto de ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires se presentó 3 veces. Y la última vez que se presentó fue en el año 2014 y salió la media sanción en diciembre del 2014 y la sanción definitiva en septiembre del 2015. Y salió por unanimidad.
primero en la Cámara de Diputados de la provincia y luego en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento no era parte de la agenda política y social del movimiento LGBTI+, la cuestión del cupo laboral. Eran otras las agendas del movimiento. Y creo que esa experiencia de la provincia de Buenos Aires tiene un doble valor. Por un lado, porque, bueno, la ley en sí misma garantiza un derecho muy importante para la comunidad travesti trans de la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, era muy importante porque lo que logró fue cambiar la agenda política del movimiento LGBTI+, que como en todo movimiento hay diferencias, hay tensiones, hay diferentes puntos de vista sobre la cuestión programática. Y me parece que lo que se logró con esa experiencia de la provincia de Buenos Aires fue que todo el movimiento LGBTI+, de todos los sectores, de todas las organizaciones, puedan entender que hay que poner en el centro de la escena y en el centro de la agenda la vulnerabilidad de las personas travestis y trans y el derecho al trabajo como un derecho fundamental para mejorar la calidad de vida. Y lo otro es que el sistema político argentino y particularmente algunos sectores del sistema político empezaron a tomar estas temáticas más allá de los clichés de la agenda LGBT, ¿no? Y empezaron a tomar fuertemente esta cuestión del derecho al trabajo de las personas travestis y trans y de la importancia de ir por una herramienta que garantice el derecho al trabajo. Cuando se plantean diferentes propuestas de derecho al trabajo, muchas son muy genéricas, que en el fondo no dicen nada. Lo que nos parece valioso de esta, y en eso vuelvo a reiterar la visión de Diana Zacayán, creo que lo muy importante en esta experiencia tiene que ver con que es una herramienta concreta, con que es una herramienta puntual, que es medible, y que un piso del 1% en la administración pública de cualquier jurisdicción, ya sea nacional o provincial, implica una gran oportunidad para el acceso al trabajo de esta comunidad. Por supuesto que esto tiene que ser complementado con otras herramientas, porque una ley no termina allí. Hay una reglamentación, hay disposiciones complementarias, tiene que haber un enfoque de que los trabajadores que están allí puedan acompañar a estas personas para que el tránsito por la vida laboral no sea traumático. Pero creo que la experiencia en este caso es muy importante. Y esta experiencia fue posible porque hubo otros dos antecedentes que quiero mencionar, que vinieron también, uno de la mano de Diana y el otro de la mano de Luana, que fueron en el año 2008, por un lado, de la mano de Diana, un programa de inclusión educativa y laboral para las personas travestis y trans que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y por otro lado, de la mano de Luana, la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú. Las compañeras ya en el año 2008, como mencioné anteriormente, estaban pensando que además de pelear por el derecho al acceso a la salud o al derecho a la identidad, había que pelear de manera paralela por el derecho al trabajo. Y lo hicieron a través de la economía social y popular con la cooperativa Nadia Echazú, que hay registros audiovisuales o hay algunos escritos sobre eso y les recomiendo que conozcan esa experiencia. Y la otra era la cuestión de ligar la cuestión del acceso al trabajo con el acceso a la educación. Y es allí donde se creó en el año 2008 también un programa en el marco del Ministerio de Trabajo vinculado a educación y trabajo, donde uno de los colectivos destinatarios era el colectivo travesti trans, y esa experiencia en el caso de la provincia de Buenos Aires fue coordinada por Diana Zacayán. Entonces, digo, hay una historia de luchas donde hay personas que hasta dejaron su vida para que se entienda que el derecho al trabajo de la comunidad travesti trans era fundamental. Y la herramienta más importante para que ese derecho sea garantizado es una ley o una ordenanza, de acuerdo a la jurisdicción que se trate, de cupo laboral en el empleo público. Y en el empleo público, porque es el Estado el que tiene que dar una señal política clara de que este colectivo está vulnerabilizado y se lo debe incluir. Así como en su momento distintas instituciones del Estado también dieron señales en ese sentido, incorporando personas travestis y trans a sus
instituciones, el Ministerio de Trabajo, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos, en el periodo 2011-2015 incorporó personas travestis y trans. Y lo que sucedió con la ley de cupo laboral travesti trans de la provincia de Buenos Aires, que fue la primera en el mundo, la primera ley de esas características en el mundo en ser posible, y la incorporación de personas travestis y trans en instituciones públicas nacionales, lo que logró eso es quebrar un dique de contención muy robusto que existía en estas instituciones, tanto en el sistema político como en el sistema burocrático. Y ustedes pueden observar cómo posterior a eso, entre el 2016 y la actualidad, todo el movimiento LGBTI+, sin excepción, y un montón de instituciones, tal vez más del ámbito provincial y local, porque el gobierno nacional anterior sabemos que con estos temas tuvo más retrocesos que avances, o más estancamientos que avances, pero que distintos gobiernos locales o provinciales tomaron la agenda LGBTI+, priorizando la herramienta del cupo laboral travesti trans. ¿Y por qué eso? Porque es la herramienta que tiene mayor legitimidad en la base social. Ustedes pueden ir a La Quiaca, a Ushuaia, a La Matanza, a la Villa 31 o a Misiones y hablan con la comunidad LGBTI+, o travesti trans, y la política que van a exigir es la del cupo laboral travesti trans. Entonces nos tenemos que preguntar, independientemente de que hay otras propuestas legislativas, ¿de dónde salen esas propuestas? Esta propuesta de pensar el cupo laboral travesti trans en Argentina sale de la base, y sale de la base bien profunda, porque viene propuesta y por organizaciones como las nuestras, y particularmente con el liderazgo de Diana Zacayán, que militamos en lo más profundo del conurbano bonaerense. Y vaya si hizo un largo trayecto. Y otra cosa que es muy interesante de leer, y ya creo que estoy llegando al tiempo, pero que es muy interesante de mirar, es la reacción que hubo ante el cupo laboral travesti trans en el 2015, cuando todavía ni los propios estaban tan convencidos. Y es que el diario La Nación escribió una editorial que salió en la versión impresa del diario La Nación, no tiene desperdicio, porque titula en una editorial, ni siquiera es un artículo o una nota de opinión, no, es una editorial diciendo absurdo cupo laboral para travestis y trans. Ese es el título si mal no recuerdo, el título de la editorial, y hace todo un detalle de por qué este cupo es discriminatorio. Por supuesto que no dice, a ver, vamos a matar a los putos porque es lo que piensan, pero no lo van a decir. No nos van a decir eso. Pero si leemos entre líneas, prácticamente anula la posibilidad de ejercer un derecho a las personas LGBTI+. Por favor, busquen ese editorial que no tiene desperdicio. Por una ley provincial estamos hablando, la ley provincial de cupo laboral travesti trans de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, hubo reacciones por izquierda y por derecha, hubo reacciones entre potenciales aliados y, por supuesto, personas o sectores antiderechos, sin duda. Y luego, y ya para finalizar y metiéndome más en la actualidad, porque esa ley de la provincia de Buenos Aires estuvo 4 años cajoneada por la gobernadora María Eugenia Vidal, porque recién se pudo reglamentar hace unos meses y está empezando a implementarse, porque eso permitió, a través de la lucha también de las organizaciones, que exista un decreto del Poder Ejecutivo Nacional para que exista un cupo del 1% en el Poder Ejecutivo. Aún así es importante que se sancione la ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral travesti trans, porque eso abarcaría los 3 poderes del Estado, y aún así también las legislaturas y los municipios debieran sancionarla, porque es una ley para la administración pública nacional, no tiene efectos directos sobre las legislaturas o sobre los gobiernos provinciales o sobre los municipios, porque no sería, digamos, tendrían que adherir y demás. Y las universidades, no sé, ahí me pierdo, ustedes me sabrán mejor decir, pero entiendo que hay cierta autonomía y también tendrían que generar algún tipo de instrumento las universidades para poder hacer esto. Entonces, no es algo automático, pero ya de por sí que el Estado Nacional tenga un decreto y próximamente una ley para que el 1% de la planta
del Estado, que hay millones de trabajadores y trabajadoras, puedan ingresar personas de este colectivo, cuando estamos hablando que según estimaciones de las organizaciones travestis y trans hay un promedio de entre 15.000 y 20.000 personas travestis y trans a nivel nacional, realmente es una política muy importante. Por supuesto que debe ser complementada con otras cuestiones y que el acceso al trabajo no se termina en la cuestión del empleo público. Digo, también tenemos que hablar de la economía social y popular y tenemos que hablar del sector privado y eso implica profundos desafíos. Tal vez en el segundo que nombré ya hay algunas experiencias desde hace varios años a través de políticas sociales que viene llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social o que se dan en distintas comunidades. Y en el caso del sector privado, que es la pregunta que hacía Ludmila hace un rato, creo que es el sector más complejo y más difícil para poder generar políticas, no solo el acceso al trabajo de colectivos vulnerabilizados, sino también políticas antidiscriminatorias, porque, como bien mencionábamos anteriormente, una cosa es el acceso, pero luego ese acceso tiene que implicar que la persona tenga todos los derechos garantizados y que tenga trato digno y que tenga trato respetuoso en ese lugar. Y también hemos observado, porque ahí estamos haciendo un pequeño estudio con algunas personas travestis y trans que fueron incorporadas en algunos municipios, en algunos ámbitos del sector privado, cuál es su trayectoria, ¿no? Y qué sienten y cómo están, y en las entrevistas preliminares que ya fuimos haciendo, eh, la verdad que es difícil, ¿no? O sea, está el acceso al trabajo, pero luego el ámbito laboral no es el mejor. O sea, Luana Berkin siempre contaba una anécdota por la cual decía que cuando ella ingresó a trabajar al Poder Judicial, que fue uno de sus primeros trabajos, después de estar muchísimos años en situación de prostitución, había personas de la oficina que manchaban los azulejos del baño con materia fecal y circulaban en la oficina que era ella la que manchó eso, ¿no? Y estamos hablando de Luana Berkins, una mostra política y una de nuestras grandes referentes y lideresas que sufrió y padeció durante sus primeros años de trabajo en un ámbito judicial donde claramente trabajaba con gente aliada, pero la burocracia o mucha gente que estaba ahí de muchísimos años no aceptaba que una persona travesti o trans esté en ese lugar, ¿no? Entonces, creo que también ese es un desafío. Respecto al sector privado, bueno, hay múltiples propuestas en las legislaciones que tienen que ver con incentivos impositivos, que tienen que ver con deducciones de tal o cual cuestión, pero también, y ustedes creo que son más especialistas que yo en esto y me van a decir si es así o no, en general las políticas vinculadas a incorporar personas de sectores vulnerabilizados a través de cierta zanahoria al sector privado, como puede ser una deducción impositiva o algo vinculado a las cargas patronales o un porcentaje del salario, no han sido muy satisfactorias o no han tenido un impacto tan concreto, por lo menos en las experiencias. Digo, si miramos algunas políticas del Estado Nacional que tienen 15 o 20 años referidas a incorporar personas de programas de empleo, el viejo jefas y jefes de hogar, o lo que después como se fue llamando, lo cierto es que hay diferentes iniciativas, pero luego esas no tienen el impacto que suponemos que van a tener. Entonces, creo que el asunto del sector privado debiera abordarse de manera más integral, de manera más política, en los ámbitos que debiera corresponder, a pesar de que, por ejemplo, la ley que nosotros estamos apoyando, que tiene un componente de cupo laboral en el empleo público y por otro lado tiene un componente vinculado al sector privado, pero bueno, tuvo más que ver con también, como sucede cuando se habla de una ley, ¿no? De que los legisladores y legisladoras que presentan una propuesta para poder apoyar una propuesta también tiene que estar representada en ese texto, ¿no? Entonces, bueno, después veremos cómo saldrá. Pero bueno, creo que para finalizar, es un momento muy importante, es un momento de muy buenas condiciones para avanzar en estas cuestiones y bueno, estoy acá para cualquier consulta que tengan al respecto y vuelvo a reiterar mi homenaje y mi recuerdo para Diana Zacayán, que fue sin dudas la persona que inspiró que hoy estemos hablando de cupo laboral para personas travestis y trans, porque hubo un tiempo donde nadie lo hacía y ella fue la pionera. Así que gracias.
Buenísimo, gracias Darío por la exposición. La verdad que me parece que es re interesante muchos puntos, ¿no? Pero esta idea también de resaltar la importancia de las organizaciones a la hora de la constitución de la política pública, sea legislativa o sea una política que surge del poder ejecutivo, como que si detrás, por lo general siempre detrás se encuentran las organizaciones que la han, digamos, militado en las calles y se han organizado y han generado espacios de debate y de lucha que permiten que eso también se consagre. Entonces me parece que es un aporte sumamente interesante el que has podido dar para complementar el análisis que venimos haciendo. O sea, no solo es la política pública que sancionó a través de un decreto, sino que tiene una lucha histórica de reivindicación de derechos y es sumamente importante resaltarlo, me parece, en ese sentido. Bueno, continuamos. Ahora va a hablar Carolina Espataro, que es la subsecretaria de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Va a exponer sobre el cupo laboral trans en las universidades. Carolina, te pasamos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad, un placer escuchar esta mesa. Tengo muchas cosas anotadas para Sasa y también para Laura, pero bueno, se las compartiré luego. Y Darío, me gustó mucho tu presentación también en muchos aspectos y retomaría uno que es, digamos, qué pasa con las demandas territoriales o de base, dijiste vos, respecto del cupo laboral, ¿no? Porque pueden haber muchas críticas o uno puede decir no es suficiente, pero digamos, con la población absolutamente afectada respecto de la falta de trabajo formal, eso es una política que reivindican, entonces me parece que ahí es donde podemos ver el acierto del cupo laboral, así que me quedo con eso y me quedo pensando. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si me sale. Ahí está, ¿estoy compartiendo? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bien, a ver. Buenísimo. Tienen que tiene un delay la computadora cuando estás compartiendo así. Si tocas F5, ahí estás. Ahí está, ¿no? Bien. Muy bien. Agradezco mucho a la carrera de Relaciones de Trabajo y especialmente por invitarme, por pensar que las universidades también tienen algo ahí para aportar en relación a esta discusión. Con Ludmila estamos intercambiando también en relación a la materia que dicta en la carrera y que se ofrece también a las 5 carreras de la facultad a través del CIRFEM, así que bueno, vamos tejiendo redes feministas en la universidad. Me parece que mi imagen se queda... Sí, si querés, Carolina, apaga el video, así no... Ah, perfecto. A ver. Por lo menos probamos un ratito y si querés, en 2 minutos vemos si funciona. Perfecto. Voy a ver si logro, porque no sé si tengo que salir de la pantalla. No, nosotros estamos viendo ahí. Sí. Detener video. Ahí está, ahí lo encontré. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Perfecto. Toca F5. Ahí. Perfecto. Una agradecimiento. Bien, vamos entonces. El cupo laboral trans se viene discutiendo en los últimos años en las universidades, pero no muchos años atrás en términos de, bueno, cómo poder llevarlo adelante. Sí, por supuesto, desde la militancia estudiantil, de la militancia de los sindicatos, de trabajadoras y trabajadores, docentes y no docentes. Pero les quería contar como la historia corta del feminismo en las universidades. Historia corta es un término que utiliza Ana Laura Martín, que es una compañera de Filosofía y Letras, historiadora feminista, que lo que explica es que desde 2015 a la actualidad hubo una gran transformación y un gran cimbronazo en las instituciones universitarias. Por supuesto que el feminismo había permeado las universidades antes, tanto en espacios de formación y militancia, pero, digamos, a nivel de institucionalización de programas es algo mucho más reciente. Desde el 2015 a esta parte lo que vemos es la creación de protocolos, sobre todo para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género, espacios de atención para los casos de los protocolos, que fue nuestro piso, pero no nuestro techo, muchas veces decimos, porque fue a partir de esas herramientas que muchas compañeras y compañeros de diferentes universidades nos empezamos a nuclear
para pensar cómo transformar instituciones, digamos, que reproducen las desigualdades y las violencias de género como cualquier otra, pero que muchas veces se sienten por fuera de las lógicas que atraviesan lo social. Se comenzaron a crear espacios institucionales, por ejemplo, como esta Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, que se creó en el 2018 a partir de la asunción de Carolina Mera. Y también comenzaron a ingresar a las universidades otras temáticas, no solamente la cuestión de los protocolos. Los debates por lenguaje inclusivo, las consejerías de salud sexual integral, la demanda por la transversalización de la perspectiva de género, las políticas de paridad, también la intervención en los espacios, ya sean lactarios, baños sin distinción de género, murales, el banco rojo, que tal vez es algo que vieron en algunas facultades de la UBA o en algunas universidades, la multiplicación de programas de posgrado y de extensión, y en algunas universidades también el cupo laboral trans. El porqué del cupo laboral trans es algo en lo que no me voy a detener, ya se explicó claramente en las intervenciones anteriores. Fue necesario salir a explicar, como decía Darío, incluso entre compañeros, muchas veces no quedaba tan claro unos años atrás que esto era una demanda que había que impulsar. En las universidades también sucede lo mismo, y hay que explicar una y otra vez. Probablemente con el decreto presidencial eso ya, digamos, quedó más instalado. Comprender y asumir que el estado de extrema vulnerabilidad de esta población, de estas personas, es una responsabilidad del Estado, en relación no solo a la expectativa de vida, sino a una vida de estigmatización, de criminalización y de exclusión de espacios de trabajo formales, pero también institucionales, ¿no? Y las universidades no han sido espacios amigables para la comunidad travesti trans. Les traje solamente para comentarles rápidamente cuáles son las universidades que hoy tienen cupo laboral trans. Es un trabajo también de recopilación de datos de algo que se está haciendo. Entonces, esta es una lista que chequeé con varias compañeras, pero puede ser que algo esté faltando. Bueno, la primera fue la Universidad Nacional de Mar del Plata, que no lo sacó por resolución del Consejo Superior en un primer momento, sí por convenio colectivo de trabajo, en donde, digamos, sostiene esta lógica del 1% de los puestos no docentes para personas travestis, transexuales y transgénero. Así apareció en el 2017. Les voy contando algunas especificidades. En este caso los requisitos eran, bueno, nacionalidad argentina, una edad entre 18 y 60 años, estudios primarios completos y condiciones de conductas previstas en el convenio colectivo de trabajo. Ahí también hay que tener en cuenta, digamos, cuáles son las especificidades de cada convenio colectivo de trabajo, qué pasa con los antecedentes penales, etcétera. Ese es todo un debate que se abre para las universidades también, que creo que lo decía Laura. No es suficiente ni con un decreto a nivel nacional, ni siquiera cuando salga la ley, porque la autonomía universitaria hace que todo se tenga que volver a discutir en las universidades, ¿no? Entonces, y el modo de la implementación también depende mucho de espacios de gestión específicos que lo puedan llevar adelante, como decía ella. La Universidad Nacional de Comahue en el 2018, que tiene cupo laboral trans para personal docente y no docente. Esto también es una especificidad porque no todos contemplan cupo laboral para docentes. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego también, que agrega en su resolución que las personas que tienen que reunir las condiciones de idoneidad para el cargo. También ahí se abre otro debate, ¿no? En la implementación, ¿qué son las condiciones de idoneidad para estos cargos? En la Universidad Nacional de Rosario, que fue el año pasado, ahí el porcentaje es distinto. Esperen que voy a correr un poquito esto que no me deja ver, ahí está. Es el 5% del total de los ingresos laborales para específicamente el claustro no docente, y además establece que el número anual de ingresantes no podrá ser menor a 3 personas. O el 5% o 3 personas. Acá también hay que hacer un asterisco que lo voy a retomar al final. No todas las universidades tienen un flujo permanente de ingreso de personal no docente. Hay muchas universidades cuando un trabajador o una trabajadora se jubila o fallece, lo que se hace es que ese monto de dinero se redistribuye para nuevas categorizaciones.
Entonces no necesariamente son ingresos puros con los que cuentan las universidades. Entonces ahí hay que pensar una partida presupuestaria específica de lo que quiero hablar hacia el final. Se abrió un periodo, esto lo tengo fresco porque, bueno, trabajo mucho con la Universidad de Rosario, un periodo de 30 días para la inscripción de un registro único que superó, no me acuerdo en este momento si en 48 horas 300 personas, y la cantidad que podían incluir la universidad era muy, muy pequeña, retomando esto que señala Laura anteriormente de la expectativa que se abre cuando aparece la posibilidad de un trabajo formal, ¿no? Para personas que nunca habían tenido en su experiencia vital esta posibilidad. Y además, en algunas resoluciones de cupo laboral trans, como por ejemplo en la de Rosario, lo que se planea es un trabajo de asesoramiento de las áreas administrativas que intervienen tanto en la selección del personal como en la designación de tareas, ¿no? No es suficiente con que las personas ingresen, sino que puedan ingresar a ambientes libres de discriminación, con tareas asignadas claras. Y eso es un trabajo que tiene que hacerse de conjunto y está que es muy potente que aparezca en la resolución de las creaciones de los cupos laborales. A ver. No sé por qué no puedo pasar a esta. Bien, la Universidad Nacional de La Pampa este año también es para el personal no docente y también crea un programa integral que contempla capacitación para articular la universidad con el sector privado, un poco lo que mencionaban en las intervenciones anteriores, en donde la universidad también tiene ahí un rol importante, ¿no? Poder motorizar el ingreso de cupo laboral trans al sector privado, que es mucho más reacio a avanzar en esta línea. Y también en la Universidad Nacional de La Pampa es interesante, hay un video que pueden ver en YouTube, en donde señalan la importancia de campañas de sensibilización en torno a la no discriminación, ¿no? Porque muchas veces puede ser que ingresen a trabajar a las universidades, pero que lo hagan en condiciones de mucha incomodidad y de mucha tensión. Es importante preparar también los equipos de trabajo para que puedan recibir a las personas que ingresen a la universidad y trabajar en un clima libre de violencia. La Universidad Nacional de Luján también lo aprobó este año, y haciendo otro asterisco, que es que no se contabilizarán las personas que, siendo trabajadores, realicen su transición. Eso también, porque ¿qué sucede si hay parte de la población del personal no docente de la universidad que hacen una transición? Bueno, ahí, ¿qué pasa con los nuevos ingresos? ¿Se contempla el 1%? ¿No se contempla? Bueno, acá en la Universidad Nacional de Luján dejaron claro que no, que es el 1% para todos los nuevos ingresos. Y la Universidad Nacional de Villa María, que lo aprobó esta semana, también el 1%, pero para planta docente y no docente. Y también se propone crear un programa de género y sexualidades que depende de la Secretaría de Bienestar, para retomar esta cuestión que señalaba anteriormente de acciones de formación y sensibilización. Bien, ¿en qué situación estamos en la Universidad de Buenos Aires? Tenemos el decreto presidencial que da mucha potencia a esta demanda. Es importante rescatar del decreto presidencial que no se requiere el cambio de identidad en el DNI. Eso es importante también para la UBA, por algo que voy a decir ahora. Garantiza también que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios una vez ingresadas esas personas ya a sus puestos de trabajo, básicamente porque para ingresar a un empleo público tenés que tener la secundaria terminada, entonces eso podía llegar a ser algún límite. Y también lo que dice el decreto muy claro es que hay que capacitar a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo para asegurar la inclusión de estos puestos de trabajo en las condiciones de respeto, ¿no? ¿Por qué señalo esto de tanto de la rectificación del DNI como de la cuestión de poder finalizar los estudios una vez ingresados a los cargos? Porque en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, recién hace 1 o 2 meses salió una resolución del Consejo Superior que habilita la tramitación de los títulos con la identidad autopercibida
sin cambio de DNI. Esto está establecido en la Ley de Identidad de Género, en el artículo 12 de Trato Digno, desde el 2012. Sin embargo, había muchas dificultades administrativas para que las personas que habían transicionado durante su carrera pudieran realizar el trámite de su título con su identidad autopercibida y su nombre, si no habían hecho el cambio de DNI. Eso, digamos, hace 8 años que es un problema en la universidad, no solo en la Universidad de Buenos Aires, en las universidades del país, y la UBA sacó esta resolución que es un gran paso que ha simplificado el trabajo porque también ha simplificado la tarea al interior de los equipos no docentes que hacen estos trámites, ¿sí? Que muchas veces también tenían miedo de que luego el título no fuera válido. Hay que sensibilizar a trabajadoras y trabajadores que llevan con responsabilidad la tramitación de algo tan importante como un título universitario, y con esta resolución también se sientan respaldados y respaldadas en su quehacer cotidiano. También hay otro antecedente para la Universidad de Buenos Aires, que el protocolo para la intervención en situaciones de violencia de género y o discriminación del 2015 incluye en sus fundamentos tanto la Ley 26485 de protección integral a las mujeres como la Ley de Identidad de Género. O sea, los sujetos a contemplar dentro del protocolo no son solo las mujeres, sino también la población travesti trans. Eso es un antecedente importante en relación a esta agenda para la Universidad de Buenos Aires. Como decía, la lucha por el cupo laboral travesti trans tiene un tiempo ya en la UBA, es una lucha que llevan adelante los gremios no docentes y el movimiento estudiantil. De hecho, actualmente hay 2 proyectos presentados en el Consejo Superior en línea con el decreto presidencial para lograr el cupo laboral trans en la UBA. Son 2 proyectos que se presentaron, si no me acuerdo mal, en este último mes, que están pendientes para su debate. La posibilidad de que esos proyectos salgan va a tener que ver, por supuesto, con el debate político que se dé al interior del Consejo Superior, pero, digamos, sin duda que el decreto presidencial nos permitió avanzar 1000 casilleros en este debate, ¿no? Porque si el Estado Nacional ya lo tiene aprobado, bueno, la Universidad de Buenos Aires podría seguir el mismo camino. Les quería contar brevemente, y para dejar también unos minutitos para el intercambio, que en la Facultad de Ciencias Sociales se debatió en el último Consejo Directivo un proyecto también en torno a cupo laboral trans, que tiene 2 resoluciones. Por un lado es acompañar el decreto presidencial y por otro lado es elevar la discusión al Consejo Superior para su implementación en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es la universidad la que tiene que reglamentar el cupo laboral y designar partidas presupuestarias específicas, de lo que voy a hablar hacia el final. Y contarles también que el cambio de identidad de género en el CIU era algo muy trabajoso hasta hace muy poco tiempo, porque no había como un circuito administrativo claro donde los estudiantes se pudieran contactar para hacer el cambio de nombre e identidad. Recientemente logramos, en un trabajo coordinado con la Secretaría Académica, que eso sea más sencillo, solamente completando un formulario, sacándole la foto e enviándolo. Y eso también se facilitó, insisto, por esta resolución del Consejo Superior que dice, bueno, podés hacer tu título con tu identidad autopercibida aunque no tengas tu cambio de DNI. Eso hasta ahora era muy difícil. Insisto, una ley que tiene ya 8 años. Para cerrar, quiero dejar, digamos, algunas preguntas y algunos desafíos del cupo laboral trans. La clave principal para que sea posible, por lo menos en las universidades del país, es la asignación de partidas presupuestarias específicas para esos cargos. Si eso no se logra, solamente va a ser pinkwashing, un lavado de cara, digamos, va a salir... perdón, pero tengo a mi perra que me va a desenchufar el router. Perdón. Si no se logra una partida presupuestaria clara y una apuesta política contundente, va a ser muy difícil que el 1% de los trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires sean personas trans.
porque, como decía anteriormente, no es que en las universidades hay un flujo permanente de ingreso de personas a planta permanente. Sí, hay contratos, etcétera, pero la otra vez conversando con una compañera me decía, contrato no es cupo, ¿no? Un contrato que vence todos los años, bueno, eso no es cupo laboral. Estamos hablando de ingreso a planta permanente. Entonces, lo que tenemos que exigir es la asignación de partidas presupuestarias específicas. Las instituciones se transforman cuando invierten parte de sus recursos en esa línea y eso es clave para que esto avance. Por eso es una discusión que tiene que dar la universidad, no las facultades por separada. También tener en cuenta las cuestiones de los requisitos, ¿no? Si el título secundario es un requisito, podemos, por ejemplo, trabajar conjuntamente con el secundario a distancia, el SAD, para el personal no docente de la universidad, que es un programa que existe dentro de la Secretaría Académica de la UBA, que fue creado justamente porque había personas que habían ingresado a la universidad hacía mucho tiempo y no tenían el título secundario completado y lo fueron haciendo en sus puestos de trabajo, ¿no? Una campaña de sensibilización a la población de las universidades para evitar tratos discriminatorios. También la articulación con las dependencias de salud de las universidades para garantizar tratamientos hormonales o intervenciones. Las universidades tienen facultades de medicina, en muchos casos también tienen hospitales que dependen de las universidades. Bueno, no puede trabajarse de manera aislada, hay que articular con las áreas de salud de cada universidad. Y por otro lado, esto me parece muy importante, la articulación con otros organismos del Estado nacional, provincial o municipal, para que cuando se abra una convocatoria, que por supuesto genera una gran expectativa de trabajo formal, poder dar alguna respuesta a las cientos o miles de personas que se van a quedar afuera, porque las universidades tienen una capacidad finita de incorporar personas, incluso teniendo el cupo laboral trans. ¿Qué vamos a hacer? Si se pueden ingresar, como por ejemplo decía la Universidad de Rosario, 5% o al menos 3 puestos por año. Si podemos ingresar 3 puestos por año y abrimos una convocatoria y se anotan 1.500 personas, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Tenemos que poder crear una articulación para dar respuesta. La universidad tiene una responsabilidad ahí. Creo que es algo que hay que pensar en el mismo momento en el que se está discutiendo cómo va a ser el cupo laboral trans en las universidades y en particular en la Universidad de Buenos Aires. Cierro entonces diciendo que hay mucho más para pensar respecto de la comunidad travesti trans en las universidades, además del cupo, de qué modo producimos conocimiento, quiénes son esos sujetos preconcebidos en las universidades. Sasa dijo al principio para quiénes surgen las universidades. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, es un debate que tenemos que tener siempre presente. ¿Qué temas forman los programas de la materia? ¿Qué contenidos? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Cuáles son los autores o las autoras más citadas? ¿Puede Marlene Guayar ser una bibliografía obligatoria de un programa universitario? Por supuesto que sí, pero seguramente no todos estamos convencidos de eso. Es un debate que hay que dar. ¿Cuáles son los conocimientos legítimos que reproducimos en las universidades? Y también qué estrategias pedagógicas utilizamos en el aula, solamente para mencionar 3 ejes que en sí mismos abrirían paneles y que no quiero dejar de mencionarlos porque me parece que pensar el cupo laboral trans en las instituciones universitarias, que son instituciones de enseñanza y de producción de conocimiento, requiere también poder pensar otras dimensiones que se abren en este tema. Así que, bueno, dejo por acá. Voy a tratar de dejar de compartir el PowerPoint. Si querés, ahí está. Ahí está. Y agradezco mucho. ¿Querés poner tu video? Mi video, perfecto. Perfecto. Bueno, agradezco mucho el tiempo, la escucha, ya es un viernes a esta hora, y muchas gracias, Ludmila, por la invitación. No, gracias, Carolina, por la exposición. Es súper interesante poder tener un pantallazo de la agenda propia que tiene nuestra facultad y lo que está pasando en el sistema universitario a nivel general sobre esta temática en particular, así que nos suma un montón. Yo quiero decir solamente que en la materia tenemos a Revolución de las Mariposas como bibliografía obligatoria, así que con orgullo lo planteamos, ¿sí? Y bueno, estamos como muy justos de tiempo para hacer el espacio de intercambio.
si quieren leemos los comentarios y como para ver qué fueron escribiendo, y dejamos también nuestros correos electrónicos para que puedan, si quieren material, dudas, preguntas y demás, lo podemos ir resolviendo por ese medio. Silvi, no sé si vos querés leerlos. Sí, en realidad no hubo preguntas puntuales, más que nada agradecimientos y, a ver, voy a ir para arriba. Bueno, muy interesante. Iban escribiendo cuando estuvieron las exposiciones anteriores también, agradeciéndole a Laura, también agradeciéndole a Sasa, a Darío, bueno, ahora a Carolina. Pusieron muy interesante, gracias por los aportes. Todo esto también se está pensando en las universidades, las potencialidades y los límites de los cupos, cómo se implementa, quiénes siguen esas políticas, etcétera. Después pusieron, bueno, le agradecían a Laura, buenísima la presentación. La expectativa que se abre es tremenda, también comentaron. Pues, bueno, más agradecimientos. Yo agregué un mensaje de inclusión excluyente cuando estaban hablando hoy de Darío principalmente, cuando hablaba de que no es solamente la cuestión normativa. Y después no, agradecimiento. Más que nada, Ricardo dice gracias a todas, excelente mesa, no puedo quedarme a escuchar el diálogo final que tiene una clase, pero aplausos. Bueno, buenísimo, gracias. Simplemente para cerrar, comentarles que dentro de la carrera de Relaciones del Trabajo tenemos un espacio que es la Comisión de Género, que está compuesta por graduades que realizan diferentes actividades y han recientemente publicado un cuadernillo sobre perspectiva de género en las relaciones del trabajo, que nos parece que es un insumo fundamental para que podamos, les profesionales y próximos y futuros profesionales, tenerlo en cuenta para poder desarrollar nuestras incidencias y nuestros desempeños, así que eso también lo pueden acceder a través de la página de la carrera. Y bueno, agradecer a los expositores por su participación, a los asistentes y a Mariano también por tu asistencia y bueno, quedamos en contacto y dejamos los correos electrónicos para seguir comunicados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las exposiciones y a Ludmila por toda la moderación. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Me gustaría, pues yo estoy detrás de la imagen de la carrera, pero en realidad también soy parte de la carrera y me encantaría volver a escucharlos a todos porque fue excelente escucharlo a cada uno con su punto de vista, nutrió el tema, pero de una manera que me encantó. Me encantó, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Y todo es a la movilización virtual hoy, www.orgullo2020.ar. Entran con una identidad, sí. Se ubican en la plaza y todo es marchando virtualmente. Bueno, Darío, ¿querés ponerlo en el chat? Sí, dale. Sí. Para que no veo nada. Para www.orgullo2020.ar desde las 20 horas. Ahí está, perfecto. Pueden entrar a partir de las 20, ponen su identidad, eligen un avatar, se ubican en la plaza y estamos todos compartiendo el Orgullo 2020 virtual. Buenísimo. Bueno, gracias, Darío. Un abrazo para todos, Gracias. gracias. Un gustazo, chao. Igualmente. ¿Vos podés guardar el chat, Silvia, o lo guardo yo? No, Pame, si podés guardarlo vos, porque a mí no me figura la opción. Sí. ¿Me necesitas? Porque si no me paso a la... Sí, pasá. Muchísimas gracias, sos una genia. Ahí nos De nada. Besito. Chau.